El País titula: gana el PP, pierde el bipartidismo. Socialistas y populares no alcanzan juntos el 50% del voto por primera vez. Podemos irrumpe como cuarta fuerza con 5 escaños, uno por debajo de Izquierda Unida. Ese titular es falso. Primero, gana el PP, es verdad que ha ganado el PP, porque de todos los partidos españoles que han participado en las elecciones europeas, el que más votos ha sacado ha sido el PP. ¿De acuerdo? En cambio, la segunda parte, pierde el bipartidismo, es falso. Porque para que se dijera que pierde el bipartidismo, tendría que referirse las elecciones al reparto de poder en España, para que entonces se podría decir, como ha ganado el PP en España y ha perdido el PSOE, pierde el bipartidismo, porque entre los dos no llegan al 50%, que eso es lo que quiere decir. Pero eso no sucede en España, eso sucede en las elecciones europeas, y en las elecciones europeas carece por completo de importancia y de sentido hablar de bipartidismo el PP y el PSOE. Eso se reiría cualquier europeo que lea El País, sea italiano o sea inglés, se ríe, porque dirá, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ganar el PP y perder el bipartidismo? ¿Qué bipartidismo? El bipartidismo que hay en Europa, pero ¿qué bipartidismo hay? Si yo he votado, la mayoría la tiene UKIP, y UKIP no tiene nada que ver con el bipartidismo. ¿Y por qué en Francia? Si yo en Francia he votado a Le Pen y tiene la mayoría absoluta, ¿qué tiene que ver con que ha perdido el bipartidismo? Sí, no tiene nada que ver, porque ha enfocado las elecciones europeas como si hubieran sido elecciones nacionales. Así que eso es falso. ¿Gana el PP? Sí. ¿Ha perdido el bipartidismo? No, porque el bipartidismo existe en España y para España, pero no en Europa. En Europa ni siquiera sigue siendo válida la afirmación que el conjunto de partidos populares, que ha tenido más votos que el conjunto de partidos socialistas, no es que haya un bipartidismo en Europa, porque en Europa no hay bipartidismo. Si se tiene en cuenta, como es natural, Inglaterra y Francia, ¿de qué bipartidismo estáis hablando? No es verdad. Y en Italia, bien, ya hablaremos de Italia, porque qué casualidad que los partidos donde, claro que en Italia el voto es obligatorio, pero qué casualidad que en Alemania y en Italia, es decir, los partidos que produjeron las causas fundamentales para la guerra mundial, es decir, que produjeron el fascismo y el nazismo, son los que hoy mantienen Europa, son los que creen en Europa. Italia y Alemania son los que hoy tienen fe puesta en Europa. En los demás nada, en los demás ha bajado totalmente. En cambio, los países invadidos por el nazismo, como Holanda y como Francia, se levantan, pero de verdad se han puesto de pie contra Europa, contra la unidad europea. Esto es lo que da que pensar. Esto sí que es profundo pensarlo. Las raíces, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, bien, entonces digo que he hecho este comentario para decir que en Europa, en la elección europea, dentro de España, ha ganado el PP, pero no pierde el bipartidismo, porque no había bipartidismo en la elección europea en España, no era. Estaba repartido el voto entre muchos, y ahora está repartido entre más todavía que antes. Bueno, pues le voy a leer el titular del Mundo, que dice... Antes de eso, si utilizamos... No, perdón. Si utilizamos el concepto gramsciano, que el señor que ha sido hoy, que ha triunfado en las elecciones, Pablo Iglesias, sí, que tanto habla de Gramsci sin haberlo estudiado, porque parece ser, yo no lo sabía, que es que hay otro, Moedano, ¿cómo se llama? Monedero, Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero, que es quien lo inspira intelectualmente. Ese, digamos, ¿no? Es el ideólogo de realmente. ¿Y lo dice eso la prensa? ¿Lo sabéis? ¿Por qué lo sabéis? No, yo lo sé porque sigo al... Y es un hombre que tiene más prestigio intelectual o que tiene más autoridad intelectual ante Pablo Iglesias que él mismo ante sí es posible, mismo. En algunos ambientes es posible. El hecho es que si utilizamos el concepto gramsciano de hegemonía,
lo que está claro es que la hegemonía en Europa, hoy en las elecciones europeas, la hegemonía, escucharme bien, según el contexto gramsciano, la tiene la extrema derecha, que no es extrema derecha ya, pero los partidos de origen de extrema derecha, como son en Francia Le Pen y en Inglaterra UKIP. Y en Holanda igual los partidos. Ellos tienen la hegemonía electoral, no la mayoría, pero son los que tienen la voz cantante, los que han llamado la atención, los tenores, los que más se oye, los que parece que van a triunfar más. Eso es la hegemonía. No la hegemonía electoral, porque no tienen la mayoría absoluta, pero tienen la hegemonía cultural, sí. Los valores difundidos por Le Pen en Francia y por Farage en el Reino Unido, como su homólogo en Holanda y en Dinamarca y los que están triunfando en los países civilizados, esos representan unos valores contrarios a los valores que gobiernan Bruselas, que son valores de la socialdemocracia, bien sea de lo popular o bien sea socialista, porque es socialdemocracia en ambos casos. Y esto sí que es importante recordar, que el concepto de hegemonía gramsciano, que tanto le ha gustado utilizar a este pobre ignorante Pablo Iglesias, que ya hablaremos después de él porque procede del 15M, pero tiene muchísimo menos importancia social que el 15M, porque el 15M fue mucho más amplio, y en contradicción consigo mismo, porque ahora no podría decir no nos representan, de manera que es del 15M ahora ya, y puede decir no nos representan. Él no representa ya nada de Europa. Entonces, ¿qué hacéis? Ahora sí que representa el 15M, ¿no? Pues ya no podrá utilizar el eslogan no nos representan, porque es la contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace, entre lo que se dice y lo que se actúa. Es un ser contradictorio, que lo que persigue por encima de todo es la vanidad de figurar, de estar en el poder, de estar considerado como una figura política e intelectual, de ser, y es claro que estará orgulloso como nunca, estará orgulloso de haber sacado más votos que Rosa Díaz, de estar próximo a Izquierda Unida, que le negó la alianza. Todo eso, claro que estará orgulloso de su triunfo personal, pero que no esté tan seguro de que ha triunfado políticamente, porque lo que ha triunfado políticamente es contrario a lo que decía el 15M. No nos representan. Entonces, ¿qué haces tú ahí? Siguen sin representarnos. Exactamente. Sigue igual. A ver. Bien, le voy a leer el titular del Mundo por si quiere usted comentarlo. Dice El Mundo: castigo histórico a PP y PSOE. Pierden 5 millones de votos. Sí, eso es correcto. De los dos grandes partidos se desploman del 80 al 40%, a 49%, y se dejan... ¿Cómo? A ver. Se desploman desde el 80% al 49%. Sí. Y se dejan 17 escaños. Sí. 8 los populares y 9 los socialistas. Correcto. Ese es correcto. El Mundo, ¿eh? Tiene menos ideología que el país. Después dice, sorprende la irrupción de Podemos, que con 5 escaños se sitúa como cuarta fuerza tras Izquierda Unida. Ya he comentado esto, sí. No voy a repetir. Sí, después dice, RC, Esquerra Republicana de Cataluña, gana en votos a CiU en Cataluña y suma 2 diputados. Pero la coalición de Mas con PNV y CC y Coalición Canaria conserva 3 escaños. Esos son los titulares del Mundo. Y después le voy a comentar, pues, bueno, para que sepan también los oyentes cuáles han sido los resultados, ¿no? Los voy a decir así por encima. A ver, en España. En España, estamos hablando de España solamente. El PP ha sacado 26% de los votos, aproximadamente 4 millones más o menos. ¿El 26%? El 26%. ¿De los votos emitidos? No. Sí, de los votos del 26%, sí. El PSOE el 23%, aproximadamente 3 millones y medio de votos. En tercer lugar está la Izquierda Plural, Izquierda Unida, que ha sacado 1,5 millones, un 10% de votos más o menos. Y en cuarto lugar está Podemos, que ha sacado 1.300.000 votos más o menos, un 8% sí. Aproximadamente. Y en quinto lugar está UPyD, que ha sacado 4 escaños, 1 millón de votos y un 6,5%. El resto ya son menores, por ejemplo CEU, que es... CIU. No, CEU es... CEU es un partido que dice que es Coalición para Europa, que ha sacado 3 escaños. Que ahí están los catalanes. Los catalanes. Después está el partido EPDD,
que es el pueblo decide, que es exclusivamente partidos catalanes que quieren la independencia. Pero con Canarias no unido y con el PNV. Eso es, que han sacado 2 escaños y le ha votado 600.000 personas han votado a este partido, 600.000 personas. Y después a esta Primavera Europea, que es uno de los últimos. Ese no saca ninguno. Uno ha sacado. ¿Y quiénes son estos? Primavera Europea ahora mismo no, se lo voy a decir porque no estoy muy seguro. Espera un segundo que se lo voy a decir. Bueno, es igual, no vamos a perder el tiempo. Sí, bueno, esos son los resultados. Bueno, aquí como siempre. Bueno, entonces lo que sí es importante. Que me estaba mirando lo mismo. Sí, lo estoy diciendo, lo de Primavera Europea, que son Compromís, Equo y CHA. Son partidos pequeños. La más importante, porque yo he oído a Equo y no sé quiénes son. De esos 3, lo que se nombra en la prensa como más importante es Equo y no sé quiénes son. Yo sinceramente ahora tampoco se lo puedo decir. En cambio, hay 2. ¿Y cuántos ha sacado Ciudadanos? Ciudadanos ha sacado 1. O sea, perdón, 2. El 3, entonces lo que llama la atención es que habiendo tantos como han salido, en cambio los que más tiempo han estado en las televisiones, los que más espacios públicos han ocupado con sus propagandas previas a las elecciones y eran más conocidos, como son por ejemplo los integrantes del nuevo partido que se llama Vox. Eso no han sacado nada. Eso no ha sacado ni uno. Es decir que personajes públicos como el catalán Vidal Quadras, como el catalán Vidal Quadras, que está popularmente más conocido que casi ninguno, no solo por los cargos que ha tenido ya en Estrasburgo, ha sido presidente del grupo, sino también por dentro de la importancia que tuvo en el Partido Popular y en Cataluña, y sin embargo no ha sacado ni uno. Y todos los que se presentaron con él, que eran unas víctimas, era un representante de ETA, de las víctimas de ETA, Ortega Lara, que estaba en ese partido. Estaba en ese partido y iba en la lista también. Y iba otro también, luego Quirós, iba Camuñas también, Ignacio Ignacio Camuñas, y personajes, uno con el que yo no me enfrenté, pero que sí, que le dije que no dijera tonterías, que decía que de definiciones de democracia que podría haber 1000. Sí, el señor Quirós. Y González Quirós. Y yo le dije, dígame una. Y no sabía ni una. Bueno, pues estos no han sacado. Y son, sin embargo, reconozco que intelectualmente tienen mayor entidad, mayor importancia, son más inteligentes y más cultos que los que han salido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el sistema expulsa de su seno a las personas más inteligentes y más cultos. En cambio, sí, absorben y se adaptan a él los más listos. Y este Pablo Iglesias es un listillo que ha aprovechado muy bien los recovecos que le ha dejado en los medios de comunicación, y teniendo habilidad para hablar, porque habla seguido como Felipe González, pues es el sustituto, el heredero de Felipe González. Ya le he comentado en la preparación del programa, le he comentado que la foto del País me recordaba mucho las fotos del 82 entre Felipe González y Alfonso Guerra. Sí. Hablando de Felipe González, Pablo Iglesias, y Juan Carlos Monedero, Alfonso Iglesias. Es muy parecido la pareja. Bueno, yo no conozco a Monedero, no puedo opinar, pero en fin, de acuerdo. Entonces yo no sé si con esto basta para terminar de decir que las elecciones europeas no van a ser un antecedente de las próximas elecciones nacionales en España. Eso se equivocan, porque no tienen nada que ver. El sistema, aunque el sistema en España es el mismo, porque es el sistema proporcional, no es como en Francia, que en Francia, desde luego, sin el sistema proporcional es imposible que Le Pen pueda llegar a tener la hegemonía electoral que ha conquistado hoy en las europeas. Ya he recordado muchas veces para aquellos defensores del sistema de listas, del sistema proporcional, que Hitler llegó al poder sobre una alfombra roja, como en las entregas de los premios Oscar de Hollywood, gracias al sistema proporcional que lo introdujo después de la República de Weimar. Y Mussolini tuvo que cambiar la ley electoral en el año 23 o 24, no me acuerdo el año, la cambió para poder ser un dictador, cambiando el sistema tradicional del voto unipersonal, de la candidatura unipersonal, por la candidatura de listas de partido o candidaturas plurales.
Esto, por tanto, no es comparable lo que está sucediendo con lo que puede suceder. Y lo que sí es verdad, y yo me alegro, es de que la potencia, que es la capacidad futura de el adelanto, el avance de la Unión Europea de Bruselas, ha sufrido un golpe que yo considero que es mortal. Yo creo que de esto no se va a recuperar. Va a seguir la rutina, claro que va a seguir la rutina, y los intereses creados. Pero Europa Europa no. Bruselas y la Unidad Europea y el Tratado de Lisboa salen de aquí, de estas elecciones, heridos de muerte. Porque es una herida mortal la que le causa Francia e Inglaterra. Y Holanda.